¿Estás listo para ascender al terror más profundo? Bienvenidos a Terror Abismal. Hoy desvelaremos 4 relatos que helarán tu alma. Desde los susurros mortales del Chimborazo hasta los lamentos del Ruiz, pasando por el eco helado del Cotopaxi y el misterioso cántico del Huascarán. Cada historia es un viaje al límite de la cordura y la ciencia. Suscríbete, activa la campana, deja tu like y comenta si te atreves a enfrentar el miedo. Comparte y acompáñanos en esta escalada al abismo. El susurro del Chimborazo. Me llamo Andrés Herrera y aquella noche de junio del 2023 desperté con el corazón latiendo a 1000 pulsaciones por minuto. Estaba a 6.263 metros sobre el nivel del mar, en la cumbre del Chimborazo, el punto más cercano al Sol por la forma elipsoide de la Tierra. Nunca pensé que una excursión de fin de semana se convertiría en un recorrido por el umbral de la locura. La ascensión comenzó al filo del alba desde el refugio Carrel, 5.000 metros, donde el aire ya era un suspiro helado. Mi amiga Carla afinaba las cuerdas y Diego revisaba las altímetro más tardeales. Llevábamos crampones, piolets y una radio VHF para comunicarnos en caso de avalanchas. Nadie imaginaba la tormenta que se desataría, ni los gritos ahogados que el viento invocaría. Al pasar por la cota de los 5.500 metros, el cielo se cubrió de nubes densas. El índice ultravioleta descendió, pero la temperatura bajó hasta 15 grados en Naut el primer susurro. Fue un murmullo casi imperceptible, como si las rocas mismas conversaran entre ellas. Carla detuvo el paso y preguntó: ¿escuchan eso? Nos quedamos en silencio. El único sonido era el roce de las escarpas sobre el hielo. Entonces, un segundo susurro, más claro, como palabras enterradas en el viento. Nos miramos, incrédulos. Subimos los últimos 700 metros con dificultad. Sentía como el oxígeno me traicionaba, la respiración se hacía entrecortada y mis dedos perdían sensibilidad. A unos 100 metros de la cumbre, el viento se detuvo repentinamente. Todo quedó inmóvil, como si el mundo contuviera el aliento. Y ahí, frente a nosotros, apareció una figura oscura. No era humana. Era una sombra inestable, alargada por la luz de nuestras linternas frontales. Tenía forma humanoide, pero carecía de rasgos definidos. Sus contornos se desdibujaban contra la nieve. Mi estómago se encogió, sentí un miedo ancestral, como si esa silueta fuera un brujo antiguo convocado por el cráter dormido del volcán. Carla agitó la linterna, generando destellos que se perdían en el aire gélido. Diego no dijo nada, su rostro, apenas iluminado, mostraba pánico. Quise gritarles que echáramos a correr, pero mis palabras quedaron atrapadas en mi garganta. El silencio húmedo de la cumbre retumbó en mis oídos. De pronto, un estruendo seco, una placa de hielo se dio tras la figura y cayó por la ladera con un estruendo que retumbó en todo el páramo. La sombra se evaporó en un suspiro helado. Un silencio todavía más abrumador la reemplazó. ¿Están bien?, pregunté temblando. ¿Qué fue eso? Carla apenas murmuró. Algo quiso que nos fuéramos. La segunda parte del descenso estuvo cargada de tensión. Cada crujido del glaciar era un anuncio de desastre. Sentía pisadas tras nosotros, aunque al mirar solo encontraba huellas de crampones. Diego finalmente rompió el hermetismo. Esto no tiene sentido. No hay nadie más aquí. A 5.800 metros, encontramos un viejo campamento abandonado, con 2 tiendas de lona raída y un cadáver momificado en posición fetal. El uniforme era de una expedición de 1985. Un botiquín con medicinas caducadas, cámaras oxidadas y un diario casi desintegrado descansaban sobre una roca. Con dedos temblorosos, abrí el diario. Las páginas, amarillentas, relataban la desaparición de aquella partida, un grupo de 5 montañistas que jamás descendieron. Escribieron cómo escuchaban voces que los llamaban por su nombre, como sombras sin forma se movían en la neblina. Se rindieron ante el miedo y el edredón gélido los consumió.
Un grito desgarrador me volvió al presente. Era Carla, señalando el diario. Entre las últimas líneas, alguien había escrito: si lees esto, aléjate. El aire carga susurros envenenados. Aquí morimos, pero la montaña vive. Comprendí entonces la verdad: no era magia negra, ni demonios antiguos. Era una trampa de la misma naturaleza. A más altitud, el aire pierde presión y concentra anhídrido de carbono en grietas subterráneas. Las corrientes de gas se filtran por oquedades, eyectándose a presión contra la nieve. Cuando el viento arremete contra esas fisuras, el sonido se distorsiona, generando voces, gemidos y murmuraciones que el cerebro, falto de oxígeno, interpreta como susurros humanos. Comprendimos el origen de las figuras. La sombra humanoide no era más que la refracción de la luz de nuestras linternas sobre una estalagmita de hielo y roca volcánica. El estruendo del hielo fue solo un desprendimiento natural, habitual en los glaciares de 6.000 metros. Descendimos con cuidado, documentando cada grieta, cada pliegue de roca. Diego tomó fotos del campamento de 1985, Carla grabó el diario y yo medí con el barómetro las zonas de mayor concentración de CO. Al llegar al refugio Carrel, el aire volvió a ser respirable y nuestras manos recobraron calor. Esa noche, repasamos las evidencias en torno a una mesa de campamento. El gas, la topografía y la acústica revelaban todo: la montaña no estaba poseída, sino viva en su dinamismo natural. El miedo era un espejismo muy real aplicado por un cóctel de vértigo, altitud y corrientes de gas. Al recobrar la cordura, sentí alivio y orgullo. Resolvimos el enigma que había sepultado a 5 montañistas en 1985. Nos sentíamos parte de una hermandad de escaladores, guardianes de la verdad científica frente a la superstición. Cuando abandonamos el Parque Nacional Chimborazo al amanecer, el sol naciente tiñó de rojo las laderas del volcán. En mi mochila guardé el diario original, ahora a buen resguardo en el Museo de Geología de Quito, junto con las fotos de Carla y las grabaciones de Diego. El misterioso susurro del Chimborazo desapareció para siempre, al igual que la oscura silueta en la cumbre. Quedó solo la satisfacción de haber desentrañado el último secreto de aquella montaña antigua. Y, en el fondo, la certeza de que el terror más puro nace de lo desconocido, pero siempre cede ante la luz de la ciencia. Los lamentos del Ruiz. Me llamo Mariana Álvarez y jamás imaginé que una expedición rutinaria a 5.300 metros de altura pudiera convertirse en la pesadilla que aún me persigue. Era el 10 de noviembre de 2024 cuando, junto a mis compañeros Julián y Sofía, decidimos ascender al Nevado del Ruiz. Partimos al amanecer desde el refugio Arenal, 4.800 metros, cargados con equipos de escalada, una carpa ligera, víveres, GPS y un sismógrafo portátil que habíamos obtenido para un estudio voluntario de la actividad volcánica. El primer día transcurrió sin sobresaltos. El sol rebotaba sobre el hielo y el viento, frío pero constante, nos impulsaba hacia arriba. Al caer la noche, montamos campamento en la cota de 5.100 metros. El aire olía a ozono y a polvo volcánico, un recordatorio silencioso de la historia del Ruiz, el mismo que en 1985 causó la tragedia de Armero. Al despertar, Sofía exhaló con el ceño fruncido. Escucho algo, como un murmullo. Era apenas un susurro, pero retumbaba en el silencio de la madrugada. Julián alzó la vista, tenso. Quizá el viento chocando contra la cornisa. Guardamos el sismógrafo en la mochila y continuamos el ascenso. A 5.200 metros, el murmullo se intensificó. Ya no era viento, eran voces ahogadas, lamentos que parecían brotar de grietas ocultas bajo el hielo. Mi corazón latía desbocado, sentía un hormigueo en la nuca, como si alguien me observara. Sofía señaló una pequeña formación rocosa, un hueco oscuro apenas cubierto de nieve. De su interior brotaba un sonido cadencioso, repetitivo, un llanto que atravesaba mis oídos. Nos acercamos con cautela.
Julián apoyó la oreja contra la piedra helada y, pálido, retrocedió. No es humano. La frialdad del hielo se filtró hasta mis huesos. Intenté grabar el fenómeno con mi grabadora, pero al encenderla, solo captó un zumbido grave, casi infrasónico. Un temblor súbito sacudió la ladera, pequeñas rocas se desprendieron y rodaron cuesta abajo, rompiendo el silencio con su estrépito. El pánico nos invadió. Las voces dejaban de ser murmullos pacientes y se convertían en gritos cortados, como si miles de gargantas clamaran socorro al mismo tiempo. Corrimos hacia la carpa, pero el viento se detuvo. De pronto, todo quedó inmóvil. Frente al refugio improvisado, distinguimos figuras translúcidas, siluetas con facciones difusas, cubiertas de ceniza y con los ojos huecos. La bruma bajó de golpe y nos envolvió. Perdí la noción de la distancia, el parpadeo de las linternas se volvió insistente, errático. Sentí que mi mente vacilaba, ¿eran alucinaciones por la altura? ¿O nos enfrentábamos a los ecos de las víctimas del 85? Sofía gimió. Son ellos, los atrapados por la LAR. Con las manos temblorosas, revisamos los cuadernos de campo que Julián llevaba en su mochila. Entre apuntes geológicos hallamos un cuaderno ajado fechado en mayo de 1985, perteneciente a un equipo de vulcanólogos. Las últimas entradas describían extrañas vibraciones sónicas y susurros que emergen del cráter. Luego, la página se rompía, manchada de humedad y sangre. En ese instante, un viento huracanado destruyó la carpa y nos arrojó contra la nieve. Me sentí ingrávida y a la vez aplastada por un peso invisible. Vi las figuras acercarse, sus bocas abiertas en un grito sin sonido. Un alarido surgió de mi garganta, pero desapareció en el aire gélido. Instintivamente, abrí el sismógrafo y ajusté la frecuencia de grabación hacia los 10 Hz, rango conocido por provocar sensaciones de pánico y ansiedad en el ser humano, infrasound, según estudios volcánicos recientes. La máquina captó una onda pulsátil intensa y, al reproducirla en reversa, descubrimos que convertía el zumbido en un patrón regular, como latidos, un pulso mecánico del interior del volcán. En ese momento comprendí la realidad. Las corrientes de aire supercalentado, al circular por galerías y fisuras volcánicas, producen infrasound, a baja presión. Estas vibraciones se intensifican y se transforman en murmullos que nuestro cerebro, privado de oxígeno, interpreta como voces humanas. Las sombras translúcidas no eran espíritus, sino efectos de refracción lumínica en la neblina helada, amplificados por la ansiedad colectiva. Con esa idea, nos aferramos unos a otros y comenzamos a descender. Cada paso era una lucha contra la hipoxia y el mareo, pero el conocimiento nos dio fuerza. Cada vez que la bruma formaba una silueta, yo gritaba. Son solo espejismos de luz y gas. Al llegar al refugio arenal, la atmósfera cambió, el aire volvió a fluir con normalidad y las sombras se disolvieron como un mal sueño. Revisamos las grabaciones y las coordenadas GPS de las fisuras. Documentamos todo, muestras de gas, registros de presión, tiempos y altitudes exactas. Meses después, presentamos el informe en la Universidad Nacional de Colombia. Nuestro estudio sobre infrasound volcánico y refracción lumínica en nieblas de alta montaña recibió reconocimiento internacional. El misterio de los lamentos del Ruiz quedó resuelto, no había maldición, sino física pura. Ahora, cada vez que el viento susurra en mi ventana, recuerdo aquella noche, pero ya no con terror, sino con fascinación. Porque entendí que el miedo puede nacer de lo desconocido, pero siempre se desvanece con la luz del conocimiento. Los fantasmas del Ruiz descansaron para siempre y nosotros regresamos para contar la historia. El eco helado del Cotopaxi. Me llamo Lucía Navarro y mi pasión por la montaña me llevó a emprender una expedición al Nevado del Cotopaxi en abril de 2024. Tenía 29 años, era bióloga de profesión y llevaba desde la adolescencia soñando con subir a los 5.897 metros de uno de los volcanes activos más altos del mundo. Nunca imaginé que aquella ascensión, planeada con meticulosidad, derivaría en un episodio que aún me eriza la piel al recordarlo.
Partimos a las 2 de la madrugada desde el refugio José Rivas, ubicado a 4.750 metros sobre el nivel del mar. Una construcción de piedra volcánica con techo de chapa donde apenas cabían las literas alineadas contra las paredes. Íbamos 3, mi cuñado Carlos, experimentado montañista de 35 años, mi amiga Ana, fotógrafa, y yo. Llevábamos linternas frontales, piolets técnicos, crampones, un GPS Garmin, una radio VHF, raciones de emergencia y 2 botellas de oxígeno para casos extremos. La temperatura rondaba los 10 grados C y el viento soplaba de sur a 50 kilómetros por hora, según el anemómetro digital que llevaba Carlos. El primer tramo, hasta los 5.200 metros, transcurrió entre grises cielos y formaciones de penitentes que al amanecer brillaban como cristales. Ana tomó fotos del horizonte, donde las nubes bajas parecían un mar inmóvil. Yo sentía la emoción y el vértigo propio de esos momentos en que el cuerpo comienza a avisar que el oxígeno escasea. Al pasar la cota de los 5.500 metros, noté un silencio inquietante. El viento, antes constante, se cortó de golpe. El aire era tan denso y quieto que podías escuchar tu propia respiración en el casco. De pronto, un murmullo lejano retumbó contra las paredes de hielo. Lucía. Lucía, mi nombre, pronunciado con lentitud, como si alguien caminara junto a mí susurrando cada sílaba. ¿Escuchaste eso?, pregunté, ajustándome el gorro polar. Carlos alzó una ceja y dio un breve vistazo atrás. Nada raro, será el viento en las grietas, respondió. Pero yo sentí como un escalofrío subía por mi espalda. El murmullo se repetía, esta vez más nítido, nada es casual. Ana dejó de tomar fotos y se aferró al arnés de Carlos, pálida. Su cámara registró un leve temblor en la luz, como si la neblina estuviera viva. Continuamos con cautela. A 5.700 metros, un estruendo seco sacudió el glaciar, una placa de hielo se desprendió y rodó cuesta abajo con un rugido grave. El retroceso de las avalanchas produce un eco intenso y, en cotas altas, las ondas sonoras se distorsionan. Sin embargo, algo en aquel sonido sonó demasiado humano. Un lamento extenso, que parecía imitar un alarido de auxilio. En ese instante, la visibilidad cayó a casi cero. La neblina blanca nos envolvió y la temperatura bajó aún más, hasta casi 20 grados C según el termómetro digital que llevaba yo. Cada exhalación se transformaba en un pequeño vaho que flotaba a mi alrededor, consolidando una atmósfera opresiva. Percibí entonces una figura a unos 3 metros, parecía un anciano encorvado, cubierto de ceniza oscura, con un bastón de madera retorcida. Sus ojos brillaban con un fulgor gris. Quise gritar, pero la voz se heló en mi garganta. Carlos, con voz temblorosa, alcanzó mi brazo. «Corre, Lucía». Echamos a correr cuesta abajo, dejando atrás huellas que en segundos fueron borradas por la ventisca. La parpadeante luz de nuestras linternas frontales creaba sombras danzantes que se alargaban y encogían en la pared de hielo. Cada paso era una lucha contra la extenuación y la asfixia. Sentí el aliento de algo detrás de mí, como si una presencia se moviera al unísono con nuestro agotado ritmo cardíaco. A 5.400 metros, en un refugio metálico improvisado, nos refugiamos temblando. El interior era aún más frío que el exterior. Cerré la puerta y oí, detrás del metal, un golpeteo rítmico, 3 golpes cortos, pausa, 2 golpes largos. 3, pausa, 2. Mi mente, en completo estado de alerta, descifró la morse involuntaria. Pero no reconocía ninguna palabra. El mensaje parecía surgir de las paredes mismas, resonando como un tambor lejano. Ana, con los ojos desorbitados, buscó señal en la radio VHF. Solo estática. Los canales de emergencia están muertos, susurró. Sacamos el GPS. La pantalla, por breves instantes, mostró unas coordenadas que no correspondían a la cumbre del Cotopaxi, sino a un punto 200 metros al este, ya fuera de la ruta normal.
como si algo nos arrastrara hacia esa zona. Mi pulso se aceleró. Lucía. Ana. Carlo, se oía otra vez mi nombre seguido del de mis compañeros. Una voz grave, cavernosa, cargada de eco. El miedo nos congeló. Fue entonces cuando reparé en un pequeño cráter lateral, apenas una hendidura entre rocas volcánicas, de donde emergía un vapor denso y silbante. La radiación térmica de aquel gas supercaliente hacía temblar el aire. Lo grabé con mi cámara térmica, zonas de color blanco intenso, superando los 200 grados centígrados. Comprendí la verdad, las corrientes de gas que escapaban de esa fisura, una grieta originada por la actividad volcánica de Cotopaxi. Ascendían a presión y al chocar contra las paredes de hielo y las formaciones de penitentes producían infrasound. Las bajas frecuencias se traducían en vibraciones que mi cerebro, privado de oxígeno, convertía en voces reconocibles. El vapor, al mezclarse con el aire frío, creaba espejismos ópticos. La figura del anciano no era más que una ilusión refractada en la neblina. Con esa certeza, salí al exterior y me planté frente al cráter. Con voz firme, llamé. Somos científicos. Solo deseamos descender vivos. Instantes después, un rugido seco se escuchó una última vez, como un adiós cavernoso, y el murmullo cesó. La fisura emitió un último soplo y luego silencio absoluto. Regresamos al refugio con paso apresurado. Borramos las coordenadas falsas del GPS y marcamos la fisura. Carlos inspeccionó el gas con un detector portátil, lecturas de dióxido de azufre y dióxido de carbono muy superiores a lo normal en la montaña. Ana grabó todo en video y yo tomé muestras. El viento volvió a soplar con intensidad constante, disipando la neblina. El cráter lateral dejó de emitir vapor perceptible. Descendimos las últimas horas con el corazón aún acelerado, pero con la tranquilidad de quien ha desactivado una bomba de relojería. Al llegar al refugio José Rivas al alba, las siluetas se disolvieron junto con el sueño febril que nos envolvía. Revivimos el episodio con calma, el infrasound, la refracción lumínica, los gases volcánicos. Meses después, nuestro informe fue publicado en la revista Volcanología Andina. Describimos la zona emisora de infrasound y espejismos térmicos en la ladera este del Cotopaxi y propusimos medidas de seguridad para futuras expediciones. Detectar fisuras activas con cámaras térmicas y evitar el paso cercano a ellas. Hoy, cada vez que alguien menciona el Cotopaxi, me preguntan por mis encuentros con fantasmas. Yo sonrío y respondo que el verdadero misterio está en la ciencia que subyace tras el miedo. El eco helado del Cotopaxi dejó de ser un enigma terrorífico para convertirse en una lección de respeto a la montaña y a sus fuerzas invisibles. Y conmigo, aprendí que el terror se desvanece cuando lo enfrentas con conocimiento. El cántico del Huascarán. Me llamo Diego Méndez y jamás olvidaré la sensación gélida que me recorrió la espina al escuchar por primera vez aquel cántico suspendido en el aire. Era el 14 de agosto de 2024 cuando, junto a mis compañeros, Laura Pinto, geomorfóloga de 32 años, y Mario Suárez, guía de montaña de 40, nos propusimos coronar el punto más alto de Perú, el Huascarán Sur, a 6.768 metros de altitud. Salimos de la casa de piedra a las 23:30, cargando equipos de escalada técnica, piolets curvos, crampones ultraligeros, radios VHF con antenas de alta ganancia, 2 concentradores de oxígeno portátiles, un ciclomotor eléctrico de rescate, por si alguien perdía la conciencia, y un pequeño registrador de infrasonidos que yo mismo había diseñado. La temperatura era de 12 grados C, con una humedad relativa cercana al 60%, según el higrómetro digital que llevaba Laura. La subida por el glaciar Robic se hizo en penumbra rojiza, mientras la luna llena iluminaba las grietas profundas. El viento soplaba del noroeste a unos 30 kilómetros por hora, según el anemómetro de Mario, y formaba penitentes irregulares que crujían al compás de nuestros pasos. Cada tanto, el suelo cedía levemente bajo nuestras botas, recordándonos la fragilidad del hielo. A 6.000
noté el primer temblor, un estremecimiento sordo, casi imperceptible, como si el corazón de la montaña latiera muy despacio. Cuando alcanzamos los 6,300 metros, el aire ya apenas contenía oxígeno. En mi barómetro altímetro digital registré una presión atmosférica de 380 hPa, un valor que en el mar corresponde a más 6,000 m de profundidad bajo el agua. La caminata se volvió una prueba contra mi propia respiración. Cada inhalación costaba el doble que el paso anterior. Laura mascullaba cifras de deformación glaciar en su bitácora, mientras Mario sujetaba el GPS con manos recias, temblorosas, para no perder la orientación. A 6,500 metros, la luna se ocultó tras nubes densas y el viento cesó de pronto. El silencio fue absoluto. Fue entonces cuando emergió un sonido, un canto grave, prolongado, que parecía emanar desde el fondo de una cavidad bajo el hielo. Primero fue un murmullo tan bajo que dudé de mi propia audición, pero pronto se elevó en un tono que heló mi sangre. Una voz gutural entonaba un latido monótono, huascarran, huascarran. Laura encendió la grabadora de infrasonidos. El registrador captó frecuencias por debajo de 20 Hz, que nuestros oídos prácticamente no distinguen, pero que el cuerpo siente, un temblor, una vibración en el pecho que produce náuseas y sudor frío. Mario aterrorizado susurró: «Esto no es normal». Caminamos hacia la fuente del canto, esquivando seracs y puentes de hielo. Al aproximarnos a la base de una pared vertical de 30 metros, hallamos una grieta triangular de unos 2 metros de ancho. De su interior brotaba un vaho denso, visible a la luz tenue de nuestras linternas, y el viento recordaba el sonido de un órgano funerario. La formación, una especie de chimenea natural, vibraba, y el hielo que la rodeaba resonaba como un tambor enfriado. El temblor sacudió la pared y pedazos de hielo cayeron con golpes secos. Aquellas descargas resonaban como tambores lejanos, el eco convertía cada estruendo en 4 o 5 más, hasta perder toda conexión con la realidad. De repente, entre la neblina, creí distinguir siluetas humanoides de hielo, erigidas en la penumbra, con contornos nítidos solo cuando el resplandor de la linterna las tocaba. Laura, con la voz quebrada, exclamó: «Figuras de penitentes, reflejadas en la cámara térmica». Su cámara infrarroja mostró, en efecto, focos de calor menores a 0 grados centígrados, falsas imágenes formadas por las reflexiones múltiples en el vaho superenfriado. Y la supuesta voz no era más que infrasound amplificado por la forma cónica de la grieta, las corrientes de aire, a 20 grados y alta presión interna. Generaban pulsos de baja frecuencia que nuestros oídos interpretaban como un canto lúgubre. Con conciencia científica, medimos la velocidad del aire con un tubo de pitot improvisado, 12 metros por segundo, suficiente para producir resonancias en labios de grieta de 2 metros de diámetro a 18 Hz. El registrador mostró picos constantes en esa frecuencia, exactamente el ritmo del cántico. Me arrodillé y, apoyando la mano en el hielo, sentí el pulso, un zumbido mecánico, no un latido vital. Respiré aliviado. Desentrañar el fenómeno alejó al terror. Laura y Mario asintieron, con lágrimas de agotamiento y gratitud. Cubrimos de cinta reflector la entrada de la chimenea para amortiguar las ondas y comprobamos que el cántico se apagaba en segundos. Documentamos todo, esquemas, lecturas de presión, temperatura, velocidad del viento y espectros de frecuencia. Descendimos con cautela. Cada paso era menos pesado. El canto se había desvanecido, pero su eco quedó grabado en nuestra mente. Al llegar al refugio de Yanganuco al alba, el aire volvió a su ritmo y las primeras luces del sol tiñeron de rosa las cumbres heladas. Montamos un pequeño laboratorio de campaña, descargamos los datos, imprimimos los espectros y cruzamos las coordenadas georreferenciadas de la grieta resonante. Semanas más tarde, presentamos nuestros hallazgos en un congreso internacional de glaciología en La Paz. Planteamos el concepto de resonancia criovolcánica, donde las grietas en glaciares de gran altitud pueden generar infrasound suficiente para perturbar psicológicamente a los escaladores.
La comunidad científica adoptó nuestras recomendaciones, usar supresores de sonido en grietas resonantes y calibrar registradores de infrasonidos antes de ascensiones de más de 6000 m. Esa experiencia cambió mi forma de ver la montaña. Comprendí que el verdadero terror nace de lo inexplicado, pero la ciencia no solo lo desvela, sino que brinda herramientas para enfrentarlo. El cántico del Huascarán dejó de ser un susurro misterioso para convertirse en una lección de humildad y conocimiento ante la fuerza de la naturaleza. Y, al final, su canto sombrío se fundió con el silencio esclarecedor de quien ha escuchado y comprendido el verdadero lenguaje del hielo.